Comentábamos antes de empezar que es un placer ver un viernes a las 12 del mediodía una sala llena de tanta gente joven con las que debatir y hablar sobre el proyecto europeo, ¿no? Yo cuando venía hacia aquí se me ocurrían muchísimos adjetivos que ponerle al título de esta charla. Se me ocurría una Europa verde, se me ocurría una Europa digital, se me ocurría una Europa social, ¿no? Pero para saber a dónde vamos, yo siempre me gusta decir que tenemos que saber dónde estamos y también de dónde venimos, ¿no? Durante la última legislatura, la octava legislatura del Parlamento Europeo, yo creo que ha habido dos grandes crisis que ha sufrido la zona euro y la Unión Europea en su conjunto, que serían la crisis del euro, que acaba de terminar con el tercer rescate a Grecia, y en segundo lugar con una crisis migratoria que somos incapaces de solucionar, que es uno de los grandes retos que tenemos, porque también desde mi punto de vista es uno de los grandes talones de Aquiles que puede tener la Unión Europea si no somos capaces de crear y dar una respuesta colectiva a esa crisis migratoria y esa crisis humanitaria que estamos teniendo, ¿no? En la actualidad también hay un fenómeno que ha crecido con gran fuerza y con gran virulencia en muchísimos países miembros de la Unión Europea, que sería el tema de los populismos. Yo creo que según los últimos eurobarómetros, hay un prototipo de ciudadanía o de ciudadano europeo, que serían principalmente todos vosotros, es decir, jóvenes. El 85% de los jóvenes españoles y el 75% de los jóvenes europeos creen en el proyecto europeo, confían en las instituciones europeas, y en segundo lugar, las mujeres. Por lo tanto, todas las mujeres jóvenes que estáis aquí sois el prototipo del europeísta crítico posiblemente, pero del europeísta que ha nacido en la Unión Europea, que ha crecido en la Unión Europea, que no sabe posiblemente, yo nací en el año 1990, yo no sé lo que es vivir fuera de Europa, fuera de las instituciones europeas, pero que también tenemos que ser conscientes que aunque miremos hacia adelante, el proyecto europeo nació y como nació también puede ir hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que ser optimistas, hacer políticas mirando al futuro. Y por poner un ejemplo muy claro de lo que es nuestra actividad diaria en el Parlamento Europeo, ¿no? Belén lo decía al inicio, somos 3 eurodiputadas novatas en esta tarea del Parlamento Europeo, pero, por ejemplo, una de nuestras actividades fundamentales, como ya sabéis, una semana al mes la pasamos en Estrasburgo, y, por ejemplo, el próximo miércoles vamos a votar una medida tan importante como es dotar al presupuesto del año 2020 de más de 100 millones de euros para 2 programas que son la salida a todos estos problemas que yo os decía que tiene la Unión Europea. Si hablábamos de la crisis migratoria, si hablábamos de la crisis del euro, si hablamos del tema de los populismos, tenemos que ser capaces desde las instituciones europeas y desde los partidos políticos que creemos en una Europa más fuerte, en una mejor Europa. Fundamentalmente tenemos que ser capaces de dar respuestas a esos problemas y dar respuesta también y contestar a los populismos y a aquellos que quieren dinamitar el proyecto europeo. Pero para dar esas respuestas y poner el foco en esa Europa verde que decíamos, en esa Europa digital o en esa Europa social, hay que dotar a las instituciones europeas de un presupuesto. Por ejemplo, este miércoles vamos a aprobar que más de 100 millones de euros van a ir destinados a 2 programas, como os comentaba, fundamentales, que son el programa Horizonte 2020 y el programa del Erasmus+. ¿Eso qué significa? Que las instituciones europeas, que el Parlamento Europeo cree en esos programas como mecanismos para crear una Europa transversal. Yo siempre digo que yo disfruté de una beca Erasmus, justamente además en Bruselas, en el año 2011, y el programa Erasmus es la forma más tangible que tenemos de conocer la realidad europea. Por lo tanto, vamos a hacer esas políticas propositivas, esas políticas positivas que creen esa Europa en la que queremos, ¿no? Como comentaba, yo estoy en la Comisión de Mercado Interior, una comisión que posiblemente a veces sea un tanto desconocida, porque es verdad que engloba muchísimos temas. Principalmente vamos a tener un reto en esta legislatura que afecta a todos los jóvenes y a la sociedad en general, que es la agenda digital. La comisaria Vestager y vicepresidenta de la Comisión Europea, si todo va bien en los hearings, como comentabais, va a ser la que lleve también en el título de su propia cartera el Digital Era. Creo que es fundamental esa parte digital, dotarla de presupuesto, y en la Comisión de Mercado Interior vamos a tratar temas tan importantes y que nos van a afectar a todos, como por ejemplo
cómo regulamos el comercio electrónico, las plataformas digitales de las que seguramente todos hacéis uso de forma diaria. Es decir, vamos a intentar regular y cambiar la vida que nos afecta en nuestro día a día, ¿no? Pero también hay un tema fundamental, y lo decía antes, que es y además que estamos aquí en una universidad, que es el tema de la innovación y de la investigación, ¿no? Hay un programa, que es el programa Horizonte 2020, que lo que viene a decir es que tenemos que desde las instituciones europeas dotar a las universidades, a las empresas, a los ciudadanos que investigan con programas de doctorando en las universidades, de capacidad para que sean los que creen el futuro del mañana. Y esa dotación presupuestaria viene desde las instituciones europeas. Es decir, ese tipo de políticas, como decía, políticas propositivas que miran al futuro, tienen que ser la solución y tiene que ser la respuesta que los eurodiputados que creemos y que trabajamos por una Europa más social, una Europa más justa, una Europa, como decía, digital, sea la solución y la respuesta a esos populismos que muchas veces nos encontramos en el propio Parlamento Europeo.